Hoy día tomamos la quinta enseñanza. La quinta enseñanza de este estudio acerca de Sion, del milenio, de todo lo que ha de acontecer después del retorno de Cristo. Y hoy vamos a hacer un examen, algunos pasajes de Apocalipsis 20, y vamos a descubrir algunas cositas. Espero que sea el Señor dirigiendo en esta hora el mensaje, así que tomemos nuestra Biblia y vamos a Apocalipsis capítulo 20. La última enseñanza, la cuarta, estuvimos presentando todo el contexto previo a la segunda venida de Cristo, con todos los hechos que van a estar asolando el mundo, los personajes involucrados y cómo el Señor regresa en gloria en ese jinete del caballo blanco en Apocalipsis 19, donde destruye los ejércitos de la tierra y lanza al falso profeta y a la bestia al lago de fuego. Y así se da inicio por fin a ese esperado gobierno por 1000 años. Tremendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Sin necesidad de exhortar del todo lo que vamos a leer, vamos a ir agregando algunas cosas y algunas partes las vamos a exhortar. Y vamos a hacer un resumen de qué cosas podemos ir desprendiendo de este pasaje que es el más revelador y el más claro del Nuevo Testamento acerca de lo que es este reino futuro. Que ciertamente tiene una importancia, hermano. Por algo la palabra nos muestra los acontecimientos futuros. Por algo Apocalipsis es un libro que comienza con una bendición y una bienaventuranza para quienes lo lean. Entonces no debemos desestimar estas profecías, estas palabras. Y también de alguna manera se nutre nuestra fe, se fortalece nuestra esperanza, ese yelmo, ese escudo contra el maligno, contra su acechanza. Porque al imaginar las cosas que Dios nos ha prometido, eso ciertamente en nosotros debe producir valentía, coraje, temor, reverencia, disciplina, diligencia, sensatez y toda una serie de cosas que nos hablan de que yo quiero estar allí, yo quiero ser partícipe de ello, yo quiero ser heredero de las promesas que Dios dio a Jesucristo y que Jesucristo le plació compartir con todos nosotros, por solo su rica y abundante gracia y misericordia. Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 1 al 3, hablábamos de que es posterior a la derrota del falso profeta, de la bestia, junto con todos los ejércitos de las naciones, en la batalla de Armagedón. Y son derrotados a manos, o mejor dicho, por boca de Jesucristo. Porque por ahí dice en Apocalipsis 19, 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, por su palabra. Esa espada donde el Señor arrasó con toda esta rebeldía satánica que imperaba en los últimos días antes del final. Y hay un montón de pasajes de la Biblia, este es un tema que podríamos estudiar perfectamente, que convergen en el retorno de Cristo y cómo tantas profecías del Antiguo Testamento y así también del Nuevo Testamento apuntan hacia ese evento. Una vez que acontece esto, que Jesucristo retorna a la tierra en su segunda venida, recuerde que nos estamos hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento, creemos por fe, por la palabra y por lo que nos dice el Espíritu, es antes. Amén. Cuando Cristo viene a la tierra y se desatan todos estos eventos, Apocalipsis 20 nos comienza diciendo que Satanás es atado. Si usted lee los versículos del 1 al 3, dice que un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y que toma cautivo y preso a Satanás, el dragón, la serpiente antigua, y lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo. Note usted que no es lanzado al lago de fuego, no recibe sentencia eterna, sino que es lanzado al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad?
Esto es muy importante porque es lo más esclarecedor del capítulo 20. ¿Cuál es el propósito? Porque uno tiende a preguntarse por qué el Señor no destruyó a Satanás en este evento. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo encierra? ¿Y por qué después lo libera? El propósito de que sea encadenado, lo que nos revela la Escritura, hay que ir a lo que nos dice en el contexto completo, y dice esto en el versículo 3. Para que no engañase más a las naciones. Esa es la obra más que encierra mayormente el carácter del maligno, que el Señor reprenda. Dentro de todo lo que podamos decir de esta entidad, que desconocemos tanto de él, solamente lo que nos muestra la palabra, pero no entendemos la profundidad de este mal. Pero lo que podemos entender como un resumen de lo que significa el maligno es engaño. Esa es su principal obra. Y usted que está en este mundo, que ha entendido que él está bajo el control temporalmente de los gobiernos terrenales y de la mente de las personas, usted debe entender que la gente está gobernada imperantemente por un espíritu y por un poder, el engaño. Y debemos ser muy cautelosos como creyentes a la hora de esto, porque muchas veces creo que nos enseña el daño tan enorme que genera el engaño en nuestras vidas, donde creemos muchas veces que tenemos la razón y tenemos la verdad en ciertas cosas y no nos damos cuenta que podemos ser engañados con tanta facilidad. Así que Satanás es atado por 1000 años. Y termina el versículo 3 diciendo, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después debe ser desatado un poco de tiempo. Esto es lo que causa mucha extrañeza, y que hoy día no lo vamos a profundizar, pero sí vamos a dar algunos tips de todo de esto, de lo que acontece detrás de esto. Así que haciendo un examen a Apocalipsis 20, hemos visto los versículos 1 al 3, hemos sacado la primera conclusión, y si se continúa leyendo de los versículos 4 al 6, en mi Biblia se titula Los santos reinan con el Mesías. Y de esto predicamos, creo que fue el tercer estudio, donde desprendimos qué nos hablan estos versículos del 4 al 6. Aquí se establecen ciertas bases del reinado del Mesías. Satanás ya fue encadenado por 1000 años. La bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. El Señor, con la espada que sale de su boca, derrotó a los ejércitos rebeldes que pelearon en la batalla de Armagedón. Está todo listo y dispuesto para el reino milenial. Se establecen las bases. Aquí no se desprenden muchas cosas, porque el milenio tiene muchas características que tenemos que ir descifrando y descubriendo, pero yendo a lo sensato, a lo que nos ofrece el pasaje de Apocalipsis, lo primero que se nos dice es que se sientan sobre tronos los que reciben facultad de juzgar. Y yo le contaba en una enseñanza anterior que aquellos que se sientan en tronos con esa facultad son los que vencen. Son todos los creyentes en Cristo que se declaran vencedores dentro de las 7 promesas a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El Señor les ofrece 7 recompensas a todos los fieles, a todos los creyentes, que todos recibiremos, todos los que venzamos sobre este mundo y el maligno y nos acojamos a la obra y al nombre de Cristo. Y una de esas recompensas a esos vencedores es facultad de juzgar y de reinar sobre las naciones. Así que los que se sientan sobre estos tronos y reciben esta facultad, ciertamente somos todos nosotros, amados hermanos. Pero no estamos solos en ese grupo. Y es muy importante porque aquí se confunde el pasaje y se piensa que los creyentes, nosotros, vamos a pasar por el tiempo de la gran tribulación, la ira, donde la bestia y el falso profeta van a gobernar, porque
Apocalipsis 24 nos habla y nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo he escuchado a más de alguna persona decir que allí estamos nosotros, la iglesia, que va a sufrir esa persecución y esa muerte a manos de estos poderes malignos, pero con la finalidad de recibir el reino y gobernar con Cristo. Pero yo le explicaba que Apocalipsis 24 hay que saber leer y utilizar la gramática en la Biblia. Cuando dice pero, cuando dice y, todas estas expresiones gramaticales denotan sentido de lo que se está expresando. Y aquí yo le hablaba de que se hace una acepción o una separación de dos grupos. Porque dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Yo creo que ahí estamos todos los vencedores en Cristo, los que fuimos arrebatados. Y dice, y vi las almas de los decapitados. No es el mismo grupo, no somos nosotros. Y vi además, coma, punto y coma, y vi las almas de los decapitados. Es decir que aquí hay dos grupos. Por una parte los vencedores en Cristo, y por otra parte los que en el tiempo donde se derramen estos juicios terribles, soporten y no adoren a la bestia y no se coloquen la marca de la bestia. Estos también son declarados vencedores. Estos dos grupos. Y estos dos grupos, dice nuevamente, coma, y reinaron con Cristo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que en ese gran grupo estamos nosotros y están los que en ese tiempo tan terrible van a ser fieles a la palabra y al testimonio de Cristo también. Porque así nos expresa que en esos días va a haber gente fiel al Señor en medio de esa terrible persecución. ¿Qué más se aprecia en este pasaje? Dice que todos los demás permanecen muertos. Versículo 5, Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Aquí se realiza una resurrección. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En esta resurrección participan varios grupos, pero eso lo vamos a explicar después. Porque aquí va a haber una innumerable cantidad de gente que no va a resucitar, que va a permanecer muerta por esos 1000 años. Y lo último que se nos dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Todos los que tengan parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. ¿Cuál es la primera muerte? La que todos debemos experimentar un día. De la cual ninguno puede escapar. Durante estos 2000 años en Cristo muchos han muerto. Esa es la primera muerte. Pero para aquellos que hayan muerto en Cristo, solo habrá una muerte. Porque ellos van a resucitar y van a vencer la muerte final, la definitiva y la postrera, que es la segunda muerte. Esa es la que debe preocuparnos. Si nosotros morimos mañana, o Cristo se tardase cientos de años más en venir, cosa que no creo, nosotros también vamos a morir. Pero Dios nos dice que no sufriremos daño de la segunda muerte. Este cuerpo debe morir, amén. Y si somos arrebatados, hermanos, no experimentaremos muerte. Maravilloso.
Este cuerpo ciertamente tendrá que dejar aquí la tierra, pero no experimentaremos esa vivencia que muchos han atravesado. Entonces, hagamos una observación a lo que hemos leído. Es importante destacar aquí que todo este enorme grupo alcanzó victoria definitiva sobre la muerte. Es una victoria definitiva por su fidelidad. ¿Quiénes son todos estos bienaventurados sobre los cuales la muerte, la segunda muerte, no tiene potestad sobre ellos? ¿Quiénes entran en este grupo de bienaventurados? Todos los santos que murieron en el Antiguo Testamento. Desde Adán hasta Jesús, todos, judíos y gentiles, que hayan muerto en la fe, conforme a lo que Dios, el pacto que Dios haya establecido para ellos en esos días, Moisés, Noé, José, David, incluso gentiles como Rahab, o como el que Eliseo mandó a lavarse en un estanque, etc. Todos ellos resucitarán. Ellos no, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. ¿Quiénes también están en este grupo? Todos los muertos en Cristo. Ya vimos todos los que murieron desde Adán hasta Jesucristo. Después, todos los que murieron en Cristo hasta el día del arrebatamiento, cuando los muertos se levanten de las tumbas y nosotros nos reunamos con ellos a recibir al Mesías. Allí tenemos ya dos grupos de personas, amén. ¿Quiénes van a estar ahí también? Todos los arrebatados. Todos los que el Señor arrebató, como dice Pablo en Tesalonicenses. He aquí os digo esto, que nosotros que vivimos, que veremos al Señor en el aire con su voz de arcángel y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados en incorruptibles. También nosotros. Y en cuarto lugar, todos los que durante el gobierno de la bestia sean fieles a Cristo y a su palabra. Mire cómo se clasifica a través de los tiempos todos los que tienen parte y son bienaventurados en esta primera resurrección. Desde Adán hasta Cristo, desde Cristo hasta el arrebatamiento, los arrebatados y después del arrebatamiento durante los días de juicio hasta la segunda venida, los que también mueran en esa brecha de tiempo. Todas las edades van a participar de esta resurrección. Amén. Y note usted que aquí dice, bienaventurado el santo que tiene parte. Porque contándole un poquito más, quizás no se ha enterado usted, pero se enseña que aquí resucitamos todos. Que todos pasamos la gran tribulación, que los que podamos vivir, los que muramos, etc. Y que al final de todo Cristo viene y allí todos para atrás resucitamos. En un mismo evento. Cuando venga Cristo, todos vamos a resucitar. Todos, desde Adán, desde Jesús, todos. Los que en ese momento que esté la bestia, el falso profeta, y esté el Armagedón, y esté a punto, y nosotros los que podamos estar vivos ese día en medio de tanta desesperación y dolor, allí vendrá Cristo y nos arrebatará, y ahí también todos nos reunimos. Pero eso no es lo que creemos nosotros. Nosotros no creemos que es una sola resurrección. Nosotros creemos que son una que se divide en varias. Porque primero, antes del arrebatamiento, resucitan los muertos en Cristo. Y nosotros nos encontramos con ellos. Ahí hay una, ¿o no? Y después vienen los juicios. Viene Cristo en su segunda venida. Y ahí deben resucitar todos los que murieron durante ese tiempo, más todos los santos del Antiguo Testamento. Y ahí nos reunimos. Creemos que es parcial, que hay una división. Y así se puede entender a la luz de nuestra doctrina y de nuestra creencia de que el arrebatamiento es previo y que no vamos a experimentar la persecución, la decapitación y la muerte a manos de la bestia y del falso profeta. Espero que lo esté entendiendo. Y si tiene duda lo podemos debatir y conversar. Así que, hermanos,
en este versículo 4 al 6, nos preparamos para el reino milenial. Se determina quiénes van a gobernar ese reino. Ya les dije quiénes son en ese grupo. Los demás van a seguir muertos. Y allí se termina el ciclo de todos los que son vencedores. Todos los que murieron y son santos a los ojos del Señor. Y allí inicia el reino milenial. Ahora, nosotros no estaremos expuestos a lo que viene a continuación. Me va a entender después mejor todo esto. Si usted continúa leyendo Apocalipsis capítulo 20, el texto nos sigue hablando y nos dice Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para una última batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire, al final del reino milenial, durante ese periodo de tiempo, Satanás va a estar encadenado. Pero dice que cuando se cumplan esos 1000 años, será suelto por un breve tiempo para engañar a las naciones. ¿Qué nos dice esto? Que durante el reinado milenial, donde nosotros tengamos una posición elevada con cuerpos glorificados, en la tierra continuará la vida. Habrán naciones, habrán pueblos que vivirán durante el reino milenial bajo los criterios, el pacto y las condiciones de ese reino, donde Cristo regirá con vara de hierro todas estas naciones. Interesante poder profundizar esto. Y dice que Satanás es suelto y saldrá a engañar. Lo primero que hace, sale a engañar a las naciones. Y dice que el número de los cuales que suben a este último ataque contra la ciudad amada, contra el centro del gobierno milenial, dice que es como la arena del mar. Qué increíble que durante ese reino milenial, donde reinarán la justicia, la paz, la equidad, habrá una nueva revuelta, que podremos quizás mencionar algo en algún momento. Y Dios dice que los consumió, los destruyó, y que el diablo que los engañaba, ahí recién dice que es lanzado al lago de fuego. Allí el diablo cumple sentencia eterna y es atormentado junto al falso profeta y la bestia. Tremendo, hermano. Así que guardemos estos dos términos que nos dicen aquí, que los ejércitos de los que se reúnen con Satanás subieron. Interesante que diga esto, que subieron. Y lo segundo que es interesante, que diga también las naciones, que saldrá a engañar a las naciones. Porque esto también tiene relevancia para que podamos entender ciertas cosas más adelante o en otro estudio. Subieron y las naciones. Ahora, para entender mejor esto, mire lo que Dios me trajo o me reveló para poder entender mejor por qué Satanás es atado y después es suelto. Mire, vamos a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Qué aconteció con Adán y Eva en el Edén? ¿Todos lo sabemos o no? Todos sabemos lo que aconteció con Adán y Eva en el Edén.
y los efectos del pecado están hasta el día de hoy estorbando los propósitos de Dios. Si leemos Génesis capítulo 3, versículo 8, luego que Eva es engañada y Adán también cae en el engaño, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire toda la causa del pecado. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y mire cómo Dios nos revela el carácter del hombre. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre es cobarde por naturaleza en algunas cosas. Llega Adán y en vez de poner el pecho en las balas, se lava las manos. La mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fueron engañados. ¿Qué leemos en Apocalipsis 20? Que Satanás es atado por 1000 años. ¿Para qué? Para que no engañe. Y cuando pasan los 1000 años, es suelto por un breve tiempo para engañar. ¿Y qué pasó en el huerto? Engañó. ¿En qué estado se encontraba Adán y Eva en el desierto antes de comer del fruto prohibido? Totalmente perfectos, sin las consecuencias del pecado. No había pecado, todo era perfecto. Pero había una serpiente perpetrando el mayor golpe de estado sobre la creación y exhibiendo nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir. Que aunque seamos perfectos y podamos estar en ese estado como estuvo Adán, el ser perfecto involucra que tengo libertad para decidir y tomar decisiones. Así que cuando usted diga: no entiendo por qué Satanás debe ser atado. Claro que debe ser atado, hermano, porque para que gocemos de un reinado justo de Cristo por 1000 años, no puede haber una serpiente engañando al mundo. Estorbaría el gobierno. Seguiríamos en el mismo estado presente. Por eso Dios lo ata, un ángel lo ata con una cadena y lo encierra en el pozo para que no engañe, para que no frustre nuevamente el propósito original del huerto del Edén. Debe ser atado, porque a pesar de que en el milenio los santos no estaremos expuestos a ese temor, porque ya habremos vencido sobre la muerte, Satanás ya no tendrá poder sobre nosotros, porque ya vencimos. ¿Quiénes pueden ser engañados en esos 1000 años? Los que participen del reino milenial en la tierra, las naciones que poblen el mundo durante el milenio. Ellos podrían ser engañados. Pero Dios lo va a atar para que estas naciones no sean engañadas. No nosotros, porque nosotros vamos a ser vencedores. Y así en este estudio entendí que nosotros no tenemos que esperar los 1000 años para poder pasar la prueba. El examen lo pasamos ahora. Cuando muramos o cuando seamos arrebatados. Allí nuestra victoria se sella. Por eso nos dice la Biblia que somos más que vencedores. Así que Satanás ya no nos podrá engañar a nosotros. Ya habremos vencido la muerte. Pero a las naciones que habiten el reino milenial, aquellas que nosotros vamos a regir con vara de hierro, ellos podrían ser engañados. Y por eso Dios los ata, para que no los engañen. Porque a pesar de que en ese milenio va a haber un reinado justo, como el huerto del Edén, precioso, perfecto, con Cristo, se va a disfrutar de justicia, gozo y paz, y sin que nadie perpetre ningún golpe de estado.
Pero al final de ese reino, por 1000 años, Satanás va a ser soltado por un breve de tiempo y allí podrá engañar. Para los que vivían en ese reino milenial, puedan experimentar en su libre albedrío y en su voluntad el obedecer o el no obedecer. Si el reino milenial de Cristo, su justicia imperante, fue suficiente, o aún así quieren seguir los designios del maligno. Tremendo. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 11? Versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Escribe Pablo y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo reafirma la obra de Satanás, la serpiente, que es engañar. En el engaño está una raíz de destrucción y depravación. Así que allí podemos entender un poquito más este reino, el propósito de que el Señor lo ate por 1000 años, para que no estorbe ese reino perfecto y precioso, porque a pesar de que en el Edén era todo perfecto, caía un rocío de la tierra, Adán le daba los nombres a los animales, disfrutaba con Eva en el paraíso, aún así, a pesar de que estaban en un estado hermoso, precioso y perfecto, fracasaron. ¿Puede entenderlo ahora mejor entonces? Creo yo. Amén. Yo lo entendí mejor también. Así que continuamos leyendo en este examen a Apocalipsis 20, donde hemos desprendido cada parte que nos hace entender la esfera del reino milenial, lo central. Y Apocalipsis 20, 11 al 15 nos habla del juicio del gran trono blanco. Dice la palabra que vi un trono en el versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron cada uno juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje de Apocalipsis 20 del juicio del gran trono blanco es muy interesante porque nos habla del juicio final. Nos habla del juicio final sobre todos los muertos. Y la sentencia sobre la muerte y el Hades. Aquí recién son condenados. ¿Qué nos dice esto? Misterios. Es interesante que analicemos ciertos detalles. Yo espero que me pueda entender mejor. A ver si podemos hacerlo rápidamente. Ahí está la flechita de tiempo. Y aquí Cristo regresa. La cruz de Cristo ahí. Su regreso. Su segunda venida. Al final. Recuerden que yo digo que nosotros nos vamos antes. Arrebatados. Para ser librados de ese periodo de tiempo de juicio, de indignación que vivirá el mundo. Cuando termine ese tiempo que gobierna la bestia, gobierna el falso profeta, lo explicamos la semana pasada, el Señor derrame las copas de ira, suenen las trompetas de juicio y sucedan cosas sobre la naturaleza, sobre la creación y sobre aquellos que reciban la marca.
todas esas cosas, al final de ese periodo, el Señor regresa para derrotar a todas estas huestes del mal. Y se da inicio al gobierno de 1000 años. Amén. Se da inicio al gobierno de 1000 años. Y cuando terminen esos 1000 años, leíamos que dice que Satanás será suelto por un breve tiempo para engañar. Este tiempo no lo conocemos. Pero aquí el maligno saldrá a hacer de las suyas por un breve tiempo, para engañar a los que vivan en ese reino milenial. Y al final, el Señor dice que todos los que se reúnen con Satanás van y suben contra la ciudad amada, contra el campamento de los santos, y dice que desciende fuego del cielo y los consumió. Muere. Y Satanás aquí es sentenciado. Satanás es condenado por fin. Por fin. No fue acá. Acá fue la bestia y el falso profeta. No Satanás. Satanás estaba encadenado. Cuando los 1000 años se cumplan y Satanás sea suelto, decía la palabra, habrá esta revuelta y el Señor los consumirá. Listo. ¿Qué pasa después entonces? Estamos leyendo ahora el juicio del gran trono blanco. Amén. El juicio del gran trono blanco. Lo último. Después del milenio. Después de la revuelta final. Donde nosotros estamos ahí en una posición de gloria, donde a nosotros no nos va a perturbar el engaño de Satanás ni nada de esto, porque nosotros ya vencimos. Pero en el juicio del gran trono blanco, al final de todo, dice que la muerte y el Hades serán lanzadas al lago de fuego. Lo que nos está diciendo esto es que antes la muerte va a seguir existiendo. Porque recién al final de todo va a ser lanzada al lago de fuego. Por tanto, en el reino milenial, la gente va a vivir mucho más, pero va a morir igual. Van a morir durante el reino milenial. No sé de qué edad, no sé bajo qué factores, pero deberían experimentar muerte los que estén en esta tierra, los de las naciones, los que deban venir a la ciudad de Dios a adorar, los que deban cumplir con los requisitos del pacto del reino milenial, donde nosotros... Esto no es para nosotros, le dije. Nosotros ya estamos en una posición de victoria, con cuerpo glorificado. Pero la gente en la tierra que empieza a poblar el mundo va a poder experimentar muerte. Porque el Hades y la muerte recién son lanzadas al lago de fuego al final. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, la palabra nos enseña claramente, hermanos. El falso profeta y la bestia en la segunda venida. Satanás al final de los 1000 años. Y el muerte y el Hades también. En el juicio de gran trono blanco. Así que es interesante esto. Ahí está planteado el problema. ¿Qué nos muestra este pasaje del juicio de gran trono blanco? Esto es muy interesante que Dios me hacía ver. Es la sentencia final sobre todo lo impío. El cielo y la tierra ya no existen, dice. No se halló lugar para ellos. Todos los muertos se presentan. Desde Adán hasta el último del milenio. Todos se presentan. Todos. La muerte y el Hades son lanzadas al lago de fuego. Satanás ya había sido lanzado al lago de fuego antes. Y la bestia y el falso profeta también habían sido lanzados 1000 años antes. Allí está la condenación perfecta sobre todos los poderes del mal. La gente que murió en pecado y no se arrepintió y estaba esperando el día del juicio, la muerte segunda, para morir eternamente y ser lanzada al lago de fuego. La bestia y el falso profeta en el lago de fuego. Satanás en el lago de fuego. La muerte y el Hades en el lago de fuego.
Allí están todos los poderes de las tinieblas y todo el mundo impío ya condenados. Ahí ya no hay ningún temor más. Ahí Dios barrió con todos. Todos a celebrar la fiesta ahí en el lago de fuego. La fiesta de las tinieblas. Qué terrible, hermano. Qué terrible pensar que hay gente que va a pasar su eternidad en un lugar así. Qué horror. Verdaderamente eso debería provocar en nosotros anhelo y deseo de predicar esta palabra cada día con mayor fuerza para que no sean condenados eternamente. Esta es la purga final sobre toda la contaminación. Mire, lo que le voy a decir quizás no lo va a entender, pero para quien conoce un poco más la Biblia puede entenderlo. Aquí hay un tema en conflicto que no le he escuchado a ningún predicador y que Dios me lo hizo a mí saber. No sé si yo esté en lo correcto, pero mire lo que pasa. A este juicio se presentan todos los impíos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, nosotros no tenemos que tener temor de esto, porque yo les dije que nosotros somos vencedores, si nos mantenemos fieles y firmes en el Señor hasta el final. ¿Por qué hay un libro para decir que los que no se hallaron inscritos? Mire lo que pasa. Póngase en el panorama a ver si me puede entender la idea. Cuando Cristo viene en su segunda venida, Dios reúne a todos los santos, todos los que van a heredar su ciudad celestial, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Todos los que murieron en los tiempos antiguos, todos los que murieron después de Cristo, los que fueron arrebatados y los que murieron en Cristo y los que mueran durante el tiempo de juicio. Todos los santos, todos los vencedores, resucitamos todos, en alguna etapa diferente, pero todos nos reunimos para ser reyes y sacerdotes con Cristo y reinar con Él por 1000 años. ¿Por qué al final del milenio tendría que haber un libro abierto para decir, y el que no se halló inscrito en el libro fue lanzado al lago de fuego? ¿Será una amenaza para nosotros que podamos allí tener que presentarnos? No. Lo que yo pienso, lo que Dios me hizo sentir, es que los que vivan en el milenio, va a haber gente buena, que va a aceptar a Cristo, que no va a subir en esa rebeldía como la arena del mar con Satanás, sino que se van a mantener fieles a Cristo, que les agradó el milenio. Yo creo que ellos son los que se encuentran escritos en ese libro para que ellos también entren a la ciudad eterna de Dios. Porque no tiene sentido, porque el juicio del gran trono blanco es un juicio sobre todos los impíos. Resucitan los muertos de todas las edades. El Hades y el infierno entregan sus muertos y el mar entrega sus muertos. Son toda gente impía que no murió, porque si hubiesen sido justos, hermanos, hubieran resucitado con nosotros. Formarían parte de los santos cuando Cristo vino. Los únicos que quedaron por experimentar algún tipo de salvación fueron los que experimentaron el reino milenial. Qué interesante. Quizás no se entienda mucho ahora, pero a ver si en otro momento se lo puedo graficar más claramente. Así que en el juicio del gran trono blanco es la sentencia sobre todo lo malo. Ya ahí ya no hay amenaza de ni siquiera. Faltaba solo la muerte y el Hades. Satanás había sido lanzado hace poco en la revuelta del milenio. El falso profeta y la bestia habían sido lanzados 1000 años antes. Todos los muertos fueron lanzados en ese juicio y la muerte y el Hades también. Allí desaparece finalmente la muerte. Qué interesante, hermanos. Como Dios nos va revelando cosas que yo no tenía idea hasta hace una semana atrás. Y es interesante que diga que el mar entregó a sus muertos. ¿Por qué dice el mar y el Hades entregaron sus muertos? Si se supone que todos están en el Hades. Toda la gente que muere va al Hades, al infierno.
en otro tiempo al Seol? ¿Por qué dice que el Hades entregó sus muertos y el mar entregó sus muertos? Esto es un misterio. Porque dice la Escritura que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva y el mar ya no existía más. Puede ser que tenga alguna relación allí que le voy a explicar al final. Mire, leamos lo último y cerremos la enseñanza del día de hoy. Ya hicimos un resumen completo de Apocalipsis 20. Vimos punto por punto todo lo que la palabra en el Nuevo Testamento nos revela del milenio. Claramente son antecedentes que en un principio pueden ser vagos, pero a medida que vamos profundizando y profundizando y profundizando, Dios va ampliando, ampliando, ampliando y se va sumando más antecedentes, porque así me ha acontecido a mí. De un texto tan cortito que crea tantas dudas, Dios hoy nos está dando muchas certezas. Todo lo que es el pasaje de Apocalipsis 20, que guarda relación con lo final. Dios habla del final en otros pasajes, sí. Hay muchos pasajes que nos hablan del fin, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero vuelvo y repito, teníamos que entender bien el Nuevo Testamento, el pasaje de Apocalipsis, para poder ir a entender las ideas del Antiguo Testamento. Ahora miren lo siguiente, y esto es muy importante. Apocalipsis 21, la nueva creación. Vamos a leer los versículos 1 al 8 y vamos a sacar algunas conclusiones. Apocalipsis 21 dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa preparada. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Limpiará, enjugará, quiere decir, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, mi amado amigo, amiga, hermano, hermana, familiar, primo, que me está escuchando en esta tarde, con paciencia y quizás sin entender algunas cosas, pero que Dios pueda guardar en su corazón lo más posible. Apocalipsis no es un libro que podamos decir que está ordenado de principio a fin. Usted no puede decir que Apocalipsis comienza en el 1 y termina en el 22, así tal cual. Hay cierto orden en ciertas cosas, sí, pero hay cosas entre medio que corresponden atrás o adelante. No está ordenado perfectamente. Usted no tiene que leer que cada capítulo que usted está leyendo en Apocalipsis sucede después de lo anterior. No es así. Hay que ir estudiándolo y desprendiendo cómo se calza este rompecabezas profético. ¿Por qué le digo esto? Porque si creemos que Apocalipsis se lee de manera ordenada, y ya leímos Apocalipsis 20, y ya vimos todo lo que va a pasar al final, donde ya el mal fue condenado, y ya listo, ya se estableció el juicio final,
Y después, listo, terminó todo, vamos a Apocalipsis 21 para continuar con la historia. ¿Y qué sigue? Y nos encontramos con esto. Y el versículo 8, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Puede apreciar usted que en el versículo 21 nos está hablando de algo pasado? Porque en el 20 ya terminó todo, ya fue el juicio, ya fueron todos condenados. Y aquí nos dice que todo este tipo de gente perversa, inicua, mala, tendrán su parte en el lago de fuego. Pero si Apocalipsis 20 ya nos dijo que la tuvieron. Es porque no está ordenado. Es porque Apocalipsis 21 no es la continuación, hermano. Nos está dando un examen más amplio de ciertas cosas. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo le preguntaba a Andresito, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ciertas escuelas de enseñanza o ciertos predicadores dirán que esto es al final de todo. Pero yo no lo veo así, hermano. El cielo nuevo y la tierra nueva, donde el mar ya no existe más, yo creo que es al comienzo del reino milenial. Porque imagínense el estado en el que va a quedar el mundo después de los juicios, donde los ángeles van a derramar copas de ira, trompetas devastadoras, donde el mar se convertirá en sangre, miles de criaturas marinas, terrestres y aéreas morirán, los sellos del Apocalipsis con enfermedades, la tierra va a quedar hecha un desastre. ¿Cómo el Mesías, el Rey justo, va a venir a reinar sobre una tierra podrida y toda machacada? Los cielos nuevos y la tierra nueva deben ser establecidos para el gobierno milenial, para que la gente que entre a este nuevo huerto milenial goce de una tierra fructífera y próspera, no de una tierra machacada. Entonces este pasaje no nos está hablando después del juicio. Esto no es la eternidad. Esto no es ya lo que viene después de todo. Esto es una nueva mirada a lo que pasó, pero más profundamente. Y durante el milenio habrá cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Lo confirmaremos en los siguientes estudios. Y dice que el mar ya no existía más durante estos 1000 años. Por eso yo le dije delante que al final el mar entrega a sus muertos y el Hades entrega a sus muertos, porque aquí el mar ya no existe más. Entonces parece que Dios se los reservó y los tira para acá al final. Es interesante que diga eso, también fue algo que Dios me mostró. ¿Cómo es este cielo nuevo y tierra nueva? Yo le dije que es cuando venga Cristo a instalar el reino. La tierra va a ser regenerada. Es totalmente necesario para que las naciones pobres de este mundo, este reino milenial donde Cristo gobierne junto a nosotros, sus sacerdotes, sus reyes. Amén. Sobre todo la tierra de Jerusalén, donde va a quedar devastada por los ejércitos de las tinieblas. Y para finalizar, lo último que le voy a decir, y también lo vamos a aclarar en la próxima enseñanza. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén es la esposa. ¿De quién es la esposa? Esta ciudad preciosa que describe Apocalipsis 21, una ciudad maravillosa, hermano, que no vamos a leer hoy día porque no tenemos tiempo, pero tiene todas las piedras preciosas, perlas preciosas, mar de vidrio, resplandeciente, una cosa que no tiene una comprensión lógica para nosotros. ¿Quién es el esposo de esta ciudad?
Apocalipsis 21:9 nos dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, Juan, venga, compita, te voy a mostrar la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. La esposa del Cristo, la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén. Y si el Señor va a reinar por 1000 años, va a reinar junto a su esposa, la nueva Jerusalén. Por tanto, también creo que la nueva Jerusalén no es al final, en la eternidad. La nueva Jerusalén descenderá del cielo al principio también de los 1000 años. Y es una ciudad que describe como un cubo perfecto, que mide 2200 kilómetros de ancho, 2200 kilómetros de largo y 2200 kilómetros de alto. La describe Apocalipsis 21 como un cubo perfecto que desciende del cielo. 2200 kilómetros es ir de aquí a Arica. Tiene de aquí a Arica de ancho, de aquí a Arica de largo, de aquí a Arica de alto. Eso mide la nueva Jerusalén. Y esta va a descender del cielo. Y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Limpiará a Dios toda lágrima. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. ¿Tendremos que esperar al fin del milenio y al fin del juicio para que Dios podamos disfrutar de esto? No, pues, hermano. Cuando seamos arrebatados o cuando muramos y venga Cristo y estemos con Él, vamos a disfrutar de todo esto. La muerte ya no va a tener potestad, ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor. Nosotros vamos a poblar la nueva Jerusalén, el gobierno de Dios en la tierra, a lo cual nada inmundo, nada profano podrá ingresar. Solo los santos, solo su pueblo podrá estar allí, y su puerta estará abierta día y noche. Y las naciones que habiten el milenio tendrán que venir a esta ciudad a ofrecer diferentes tipos de cosas para que Dios los bendiga y prospere su tierra. Interesante. Así que, mis amados hermanos, este ha sido el estudio de este día. La próxima semana ya podremos entrar a profundizar asuntos como cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén y aspectos de ese gobierno milenial, donde nosotros, los vencedores, vamos a estar ahí por siempre, donde Dios nos tiene reservada una morada en este enorme cubo. No explicamos, la Biblia supera todas las cosas terrenales que podamos entender, pero allí estaremos en ese cetro maravilloso que le voy a describir la siguiente enseñanza. Que el Señor le bendiga, y le debo un gráfico más ordenadito de todas estas cosas para que podamos todos nutrirnos y entender bien el panorama profético final que la Biblia describe. Bendiciones a todos y oramos al Señor